Mucho se ha hablado desde el inicio de esta gestión de gobierno, el tema de si inicia o no inicia, si arranca el gobierno o no. Pero ya casi pasando un año, en realidad la lectura que se debe hacer es que se está cómodo así, se está cómodo con escaso a nulo nivel de cambio. Eso es lo que vengo diciendo y lo dije en la sesión anterior, cuando por ejemplo no logramos nunca hacer tratamiento de proyectos de ordenanza. Que los proyectos de ordenanza no son chicanas políticas, como si por ahí lo son algunas expresiones de deseo que suelen circular por acá, que no tienen mayor fin que eso, que la cuestión política y el título mediático. Después la búsqueda que hacemos en realidad tiene siempre dos cuestiones principales, la de que se contemple a los sectores productivos, por un lado, y por el otro lado, a la transparencia del Estado y de los procesos de gobierno que lleva adelante el oficialismo, el que sea que esté de turno, porque eso es una ordenanza que queda. Sin embargo, con la pared que nos topamos y nos encontramos siempre es con el clientelismo político, es a lo único que aparentemente siempre se apunta y es como casi una cuestión de Estado. Esta de encontrarle soluciones aparentes, soluciones y momentáneas, de escaso vuelo, a las cuestiones que van surgiendo, ¿no?, en la vida cotidiana de los vecinos. Es como que venga una persona, no sé, caminando por el desierto, aparece el Estado, le da 2 gotitas de agua con un gotero y sabe que va a hacer 2 o 3 pasos más y va a tener que retornar al Estado de vuelta a pedir ayuda. Eso es lo que buscan, esa relación, esa ida y vuelta con la necesidad siempre de la presencia del Estado. Prefieren que el privado tenga unas tasas o impuestos más amplios, más importantes para hacer caja y después financiar subsidios, que sea al revés. Es decir, más cantidad de becas que menos trabajo genuino. Las becas que son contratos irregulares, miserables, que ilusionan a las personas que en algún momento van a poder llegar a ese sueño tan anhelado de ingresar a la planta estatal. Y ahí es donde se establecen esos vínculos que digo que son plenamente electoralistas. Después vemos otras cosas, como por ejemplo, en la sesión anterior se rechaza el RIGI, pero ahora vemos en el boletín oficial 125 millones para la Expo Industrial. No me parece mal la Expo Industrial, me parece que está bien, pero me parece más la búsqueda de una foto. 125 millones además, para 2 días, qué barbaridad, 125 millones. La mitad de por lo que estamos escuchando que se está llorando por otros lados. Digo, entonces, ¿qué es mejor, la foto o algo concreto que pueda dar alguna previsibilidad real a la inversión? Vuelvo al inicio mismo de esto. Hablaba de incentivo a los sectores productivos por un lado y transparencia del Estado por el otro. Y por supuesto que no puedo dejar de mencionar la ausencia o la no presencia aquí del secretario de gobierno. ¿Y por qué no viene? Bueno, hay un montón de tecnicismos, de cosas que dejó trascender en los medios, en estas notas operadas que aparecen. Está bien. Pero la realidad, ¿cuál es? ¿Cuál es la realidad? Que no se animó, que anda escondido por ahí porque no se animó a contestar 5 preguntas que le hicimos. 5 preguntas y no vino igual. Que todavía los pedidos de informe no aparecen. Aparecieron un par, sí, contestados que eran un mamarracho, porque eran un mamarracho, ¿no? Y otros adulterados, porque lo comparé y no son lo mismo lo que presentaron antes con otras cosas. Eso es para otro momento. ¿Qué quiero decir entonces para rematar y para finalizar? El espíritu del artículo 75 de la Carta Orgánica Municipal, cuando menciona que 1/4 del cuerpo puede citar a un miembro del Poder Ejecutivo Municipal, lo hace porque el espíritu de la misma es que las minorías puedan convocar. Por eso no se explicita o se pide un dictamen como por mayorías, con la mayoría de las manos. Por eso son 3 nada más las manos que pide. Ese es el espíritu de la Carta Orgánica. Después, si lo quieren ver, no lo quieren ver, lo quieren desoír o no, y bueno, será otra mancha más que queda. Después de todo, igual no entiendo cuál es el miedo a venir. Insisto, habían 5 preguntas y nada más. Sí, la verdad que la cantidad de cosas que se están diciendo explica de alguna manera las pocas ganas de los vecinos en general de ver esto. La verdad que después de no sé cuánto rato, hace como 1 hora, ya se tornó en una payasada, pero por completo. Hay que decirlo. Ya son chicanas de acá, para allá, para acá, para allá. Me recordé una cosa en el medio que la traté de decir el otro día, pero como ya se estaban todos retirando por estas cuestiones,
de que se alarga demasiado, se empiezan a parar todos de ir, que está vinculada a las expresiones de deseo, e insisto, en un momento se trazó un paralelismo entre los proyectos de comunicación y estos de expresión de deseo, en donde se decía, ustedes salen corriendo, creo que decían, y tratan de resolver las expresiones de deseo, por eso las vamos a seguir haciendo. Simplemente hacer un llamado, porque acá hemos aprobado por unanimidad varios proyectos de comunicación, algunos que no podemos directamente gestionarlos. Yo en personal he tratado de gestionarlo directamente con el funcionario público que está a la cabeza de determinada cartera, llámese obra pública o lo que sea, y no he tenido respuesta. Entonces y lo saben bien acá, lo saben bien acá. Entonces, a la larga termina siendo un proyecto de comunicación tratando de que se materialice alguno de estos pedidos, tipo arreglo de calles, tratar de verificar la posibilidad de algún recorrido de colectivo, etcétera. Cuestiones menores o cuestiones de modificaciones de algún mínimas en la traza vial de un bulevar. Esas cosas estaría bueno que, ya que son aprobadas por unanimidad, que tal vez tienen la posibilidad de gestionarlo, de hablarlo frente a los miembros del Poder Ejecutivo, se hagan. Básicamente eso, ¿no? Para alejar un poco esto de la chicana de si expresión de deseo sí, expresión de deseo no. Simplemente eso, muchas gracias. Sí, un poco creo que ya algo habíamos adelantado en la hora de preferencias. La verdad que para mí es casi un meme esto, porque es similar a lo del RIGI. O sea, teniendo aquí el autor, ¿no?, de la ley de hidrocarburos, que se queje por la letra propia de si el 50% para la comarca del Senger, que cuánto es si lo vinculamos a la cantidad de población. La verdad que eso está escrito ya del año 2012, fines del 2012, entonces honestamente no le encuentro sentido. La verdad que ese 50% si es para seguir con una chicana política que es esto, el 50% que era para la zona sur de la provincia de Chubut o la comarca Senger-San Jorge, ¿por qué solo 50%? ¿Por qué no fue el 60%, el 70%? Si vamos a hablar de chicana política, digo, ¿por qué no nos corresponde más a nosotros que Comodoro y las zonas aledañas somos la zona de sacrificio de la provincia del Chubut? Porque vayan a preguntar a Esquel o al Valle si quieren hacer uso de políticas extractivistas. Toda una vida estamos llevando adelante eso y aportamos más o menos, lo que decía acá, 1/3 de la caja del Estado provincial por el sacrificio de los comodorenses y de las zonas de los alrededores. Entonces, si vamos a discutir estas cosas mínimas, hubiéramos pensado mejor esa redacción. Por el otro lado, con la cuestión económica. ¿Y a quién más idóneo para citar dentro del municipio de Comodoro Rivadavia que al propio secretario de Economía, que cuando nos tocó en plenario debatir el tema de la ampliación presupuestaria, había un ítem que yo le discutía, que le decía, ¿cómo puede ser que haya una diferencia? No fui el único, de 4.000%, que eran como 500 millones de pesos. Me miró y me dijo, Pablo, si querés discutir de chiquitaje, discutámoslo, pero eso no mueve el amperímetro al Estado municipal. Estoy hablando del doble de ese monto que se está hablando ahora. Más adelante, además, le pregunto, porque se recordarán la inclemencia climática que sufrió principalmente la zona de Manantiales Ver, alrededor, que azotó los yacimientos de YPF, de CAPSA, y hubo una merma en la producción. Le pregunto en ese momento al señor secretario de Economía si había calculado esa merma que iba a tener las regalías petroleras. Me dice, mira, la verdad que no lo tuve ni en cuenta. No lo tuve ni en cuenta porque es tan poco que no, es equivalente a 250 millones de pesos. De ahí para adelante, ¿no? De todo el año. Entonces estamos debatiendo chiquitaje. 250 millones de pesos anuales dividido 12 son 20 millones de pesos al mes. La verdad que no tiene sentido esa discusión. Y si vamos a hacer un poco de historia en el tiempo, la verdad que ya sería irse por las ramas y lo preparo para otra hora de preferencia y estar una hora, pero el tema de cuando renunciaron a los juicios que se hizo entre el año 2011 y 2015 por el tema del concepto de regalías mal liquidadas, me parece que ahí sí que fue un impacto fuerte, no solamente para Comodoro, sino para todo el resto de la provincia. Pero por supuesto que adelanto mi voto negativo a esta expresión de deseo que no tiene y no persigue otro objeto que una simple chicana política y nada más que eso. ¿Cómo quisiera creerle
concejal que cuando dice o da docencia de algo aquí en este recinto va a terminar por acompañar lo que él mismo dice. La verdad que por eso me refería a los memes, nada más. Una consideración simplemente en favor de un grupo de vecinos que se tomó el trabajo de tomar varias firmas expresando su negativa a esto. Eran muchos, eran más de 6.000 firmas, entonces siendo así realmente hay que prestar atención a esto y que la única bandera que realmente nos representa a todos, que no crea divisiones, es la nacional. Indistintamente si hay un más secundario, también otra de las cuestiones que nos pedía la gente era saber cuál era el listado de esas banderas, porque en todo caso mañana sale el campeón Boca y la ponemos, pero no es así. Entonces, en definitiva, adelanto mi voto negativo a esto. Insisto, a mí me pidieron los proyectos, compartí los dos y me expresaron la negativa a ambos. Es simplemente eso. Si el bloque de ustedes lo va a apoyar, está perfecto. Simplemente estoy explicando por qué yo me voy a expresar en la negativa. Listo.